La verdad nos hace libres. Gusto nuevamente de estar con todos ustedes. Como es cada semana, traemos un tema de interés internacional y regional para su amable consideración. En los últimos 20 años, Latinoamérica como región ha experimentado cambios sustanciales en su interior y en las relaciones internacionales, regionales y mundiales. ¿Cómo los cambios en el eje político de Latinoamérica van a influenciar los próximos años y cuáles son los nuevos desafíos y oportunidades para el continente en un mundo que definitivamente está en transición dinámica? Hoy tenemos un experto altamente calificado con una conocida trayectoria diplomática mundial, el doctor José Ayala Lazo. Esta es su semblanza a grandes rasgos. José Ayala Lazo, abogado y diplomático ecuatoriano nacido en Quito. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 3 oportunidades, 2 veces presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, designado por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas como el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También fue embajador de Ecuador ante la Comunidad Económica Europea, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Perú y el Vaticano. Bueno, y nuevamente acá de regreso con el doctor Ayala Lazo. Qué gusto de tenerlo en el programa. Realmente darle una mirada a Latinoamérica y el mundo a través de su experiencia y su formación profesional, diplomática. Es un verdadero privilegio. Gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias. Estoy a sus órdenes, ciertamente. Bueno, doctor, quería comenzar preguntándole que el ciclo de los llamados gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI, de los últimos 20 años, en 1998 Hugo Chávez fue elegido en Venezuela, se caracterizaron, entre otras cosas, por el impulso que le dieron a las organizaciones multilaterales. UNASUR, la Alternativa Bolivariana ALBA, Mercosur aún recibió un espaldarazo muy importante. Son un ejemplo importante de lo que fue ese accionar multilateral. Pero viendo ya un debilitamiento de este movimiento y viendo ya un cambio, parecería que los países han adoptado una política de movimientos bilaterales, vale decir, sálvese quien pueda, lo hacemos por nuestra propia cuenta. ¿Es esa una apreciación correcta? ¿Y cómo afectaría al continente estos cambios de ejes políticos? Muchas gracias. En primer lugar, permítame que haga una acotación introductoria. Por favor. Yo creo que podemos definir a estos gobiernos a los que usted ha aludido como gobiernos del socialismo del siglo XXI. Se autoproclamaron progresistas, pero no lo fueron en ningún momento y sus resultados más bien han demostrado lo contrario. Eso en primer lugar. Ahora, en cuanto a los cambios experimentados en América Latina, efectivamente se está viendo con claridad cómo la ley del péndulo, la llamada ley del péndulo, o la historia circular, como decía Toynbee, se ve una vez más representada en los acontecimientos recientes de la América Latina. Después probablemente hablaremos del tema, pero para concretarme a su pregunta, estos gobiernos socialistas procuraron, en todo caso, reemplazar la institucionalidad democrática vigente en América Latina, debilitándola, atacando a la OEA, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, procurando crear organismos multilaterales excluyentes, no con el propósito de llegar a la reunificación o a la integración regional de América, sino con el propósito de crear mecanismos políticos que excluyeran al imperialismo norteamericano y Canadá. En consecuencia, esa base era una base inestable, era una base filosófico-política insuficiente. Y lo que está ocurriendo ahora es que esas creaciones, la UNASUR, la ALBA, la CELAC, han dejado de tener vigencia. Nuevamente está llegando una época en la que lamentablemente se está buscando la acción internacional a base no del multilateralismo, sino de la relación bilateral.
Ha coincidido este fenómeno latinoamericano, llamémoslo así, con una crisis mundial del multilateralismo, causada en buena parte por la evolución histórica, el fracaso de ciertos organismos de integración, la timidez de los objetivos planteados y alcanzados, y la llegada al poder en la máxima potencia mundial, los Estados Unidos de América, de un presidente que ha resuelto negar o rechazar o desconocer el papel que juega la gran potencia mundial en la geopolítica universal, y ha resuelto más bien usar mecanismos bilaterales para cumplir el axioma político que ha proclamado: América ante todo. Creo que hemos vivido una alineación muy importante de planetas en los últimos años. Estados Unidos, después de los problemas de septiembre 11 de 2001, se enfocó en su lucha antiterrorista, dejando un vacío muy importante en Latinoamérica. Ese vacío aparentemente fue llenado en parte por China, que justamente estaba en condiciones de desplegar con la chequera en la mano, financiar proyectos de infraestructura y aquellos otros que satisfacían sus necesidades de recursos, de minerales y de alimentación. También ocuparon el mercado con sus productos de consumo a bajo precio. Rusia también tuvo alguna manera de participación y la tiene, y la Unión Europea decidió mantener una presencia más sólida en Latinoamérica. Este ciclo cree que va a continuar, cree que Estados Unidos va a reposicionarse. Tenemos un presidente que ha hecho en los Estados Unidos un cambio muy sustancial en las relaciones, incluso con sus aliados tradicionales. Yo creo que sí. Mire usted, desde la década de los 80 del siglo pasado, hoy quizá antes, ya China previó el desarrollo geopolítico universal, sobre todo en el África y en América Latina, y lanzó su famoso Plan África, que era un plan de apoyo al desarrollo económico-social de los países africanos, dotado de una cantidad de dinero suficientemente grande como para crear un impacto. No se logró en realidad un cambio sustantivo en el proceso de desarrollo económico-social del África, pero lo que sí logró China fue una presencia importante de su punto de vista político y de su asistencia económica en el continente africano. He allí un plan que pensaba no tanto en beneficios económicos inmediatos, cuanto en beneficios políticos y en influencia política. Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con América Latina. La acción de China en América Latina es quizá menos antigua o más reciente que la que tuvo en el África, pero ha sido quizá mucho más impactante. El mismo caso de Venezuela es un país que funciona después de desaparecida la influencia y la asistencia soviética o rusa en Venezuela, funciona a base de la ayuda financiera china. El caso de mi propio país, el Ecuador, tenemos una deuda muy alta con China y eso crea un condicionamiento evidente que inclusive llega a niveles políticos. Por supuesto, los países saben cómo defienden su soberanía y de qué manera ponen en marcha políticas que las conciben como políticas de desarrollo. Pero no hay duda que en esas políticas de desarrollo que se autoproclaman soberanas hay un ingrediente fundamental: cómo financiarlas. Y si hay un país que las financia, ese país, de manera más visible o menos visible, ejerce una cierta influencia, e inclusive en las decisiones políticas. Eso ha ocurrido en América Latina. La influencia china es creciente. China se ha proclamado, y con razón, la potencia emergente con mayor influencia mundial. El caso de Rusia es un caso similar, no igual, pero similar. Después de la implosión de la Unión Soviética, el señor Putin, que tuvo ideas muy claras con respecto al futuro de Rusia, ha luchado para restablecer un sistema zarista en Rusia, es decir, una autocracia militar suficientemente poderosa como para permitirle tomar decisiones basadas
en el resurgimiento de la fuerza rusa. He allí el caso Crimea. Estamos viendo en estos precisos momentos una situación peligrosa en esa región causada por el empleo de la fuerza de Rusia para continuar con su influencia en esa región del este de Europa. De modo que hay, por un lado, la emergencia de estas nuevas fuerzas mundiales indudablemente potentes. Por otro lado, una especie de splendid isolation, como decían los americanos, los norteamericanos, que ahora ven América en primer lugar, pero descuidan el papel que le corresponde jugar a la superpotencia, a la primera superpotencia, cualquiera que ésta sea. Tiene que jugar un papel universal de orientación, inclusive de decisión. Y en ese vacío de poder surgen todos estos fenómenos de los que estamos siendo objeto o sujetos. Bueno, gracias. Hablando de nuestra Latinoamérica, un tema que ha surgido en los últimos meses y años y algo más ha sido el creciente desplazamiento de refugiados, que ahora son un fenómeno de Latinoamérica, antes no lo teníamos. Usted ha sido el primer alto comisionado de derechos humanos en las Naciones Unidas, ha visto este fenómeno desde el punto de vista global. ¿Qué sugeriría usted para que abordemos un tema tan duro como el tema de el éxodo de venezolanos y en algunos casos haitianos? Sobre el tema yo considero, en primer lugar, que hay que recordar que la historia de la humanidad es una historia caracterizada, conformada, orientada por el fenómeno migratorio. El nacimiento, el apogeo y el fin de los imperios tiene una vinculación directa con el proceso migratorio. Los aportes de los migrantes, llámense bárbaros como en la época de Grecia y de Roma, o los africanos que buscan ahora salir de la pobreza, o los venezolanos que huyen de la violencia, de las cárceles y de la opresión, del hambre y la enfermedad, marcan uno de los aspectos característicos de la historia de las civilizaciones. Ese es un punto. Sobre esa base, yo creo que para afrontar este gravísimo problema, que va a ser uno de los problemas más serios del siglo XXI, tenemos que pensar primero en el respeto a los derechos humanos. Si existe una declaración universal que proclama la igualdad de todos y el hecho de reconocer la dignidad e igualdad en derechos de todos cuantos nacen, sobre tal base y sobre la proclamación de esos derechos de la Declaración Universal, debe fundamentarse cualquier acción para afrontar el tema migratorio. En segundo lugar, es un problema de carácter global. Por lo tanto, las soluciones no pueden ser individuales, no pueden estar marcadas por políticas estatales que unas digan, ponemos muros para evitar la migración, otras digan, abrimos nuestras puertas siempre que los migrantes vengan y adopten las costumbres del país que los recibe, la religión del país que los recibe, y visten como viste la gente del país que los recibe, y mientras adopten eso, bienvenidos. Si quieren tener su propia religión, sus propios usos y sus propias costumbres, fuera de nuestro país, vayan a otra parte. Es decir, el problema tiene que ser enfocado no con una visión de interés individual de cada Estado, sino con una visión colectiva. La solidaridad humana es la consecuencia ética indispensable y evidente de un tema reconocido por todos, la globalización y la interdependencia. Si todos somos interdependientes, no podemos negar el auxilio humano que requieren las masas migrantes. Pero como nacionalmente no todos los estados están en capacidad de afrontar y resolver este problema, se necesita una concertación universal. Una concertación sobre bases, repito, de derechos humanos y de solidaridad. Solamente así se podrá adoptar medidas en función de problemas específicos y concretos, como por ejemplo la migración venezolana hacia el resto de países latinoamericanos, o la migración centroamericana ahora masivamente en la frontera mexicano-norteamericana, en Tijuana. Si eso no se resuelve con una visión humanista y multilateral, yo creo que nos encontraremos
con uno de los más grandes dramas, cada vez más difícil de resolver a nivel continental y a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias. Quiero volver a un tema político. México prácticamente se soldó a los Estados Unidos a consecuencia de NAFTA, y desde ahí se define con cara a Estados Unidos y con cara a Canadá y con espaldas a Latinoamérica. Sin embargo, estamos comenzando una nueva gestión dentro de muy poco. El nuevo presidente López Obrador posiblemente tiene unas ideas diferentes. México siempre ha sido un país de influencia en Latinoamérica, y en el Brasil tenemos una nueva administración que comienza nuevita dentro de poco tiempo, de Jair Mesías Bolsonaro, que parece tener una orientación totalmente distinta. ¿Usted piensa que tanto Brasil como México volcarán sus ojos a retomar un liderazgo en Latinoamérica? Yo creo que deberían hacerlo. Yo pienso que los liderazgos internacionales, que antes se los miraba como una expresión de prestigio, como la consecuencia de la importancia del país y de sus programas de gobierno, ahora esos liderazgos se los mira con mucho recelo, porque implican responsabilidades. Yo siempre he puesto sobre el tapete de la discusión internacional un problema que es muy complejo de resolver. Cuando se crearon las Naciones Unidas, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, se le cargó al Consejo de Seguridad todo lo atinente a la paz y a la seguridad mundiales. El Consejo estaba compuesto, y está compuesto, por 5 países miembros permanentes, que eran las grandes potencias victoriosas después de la Segunda Guerra Mundial, dotadas de veto. Ahora, el Consejo está obligado a firmar acuerdos de cooperación militar con los comandos conjuntos o los estados mayores de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que en momentos en que el Consejo decida usar la fuerza como elemento coercitivo para resolver un problema de quebrantamiento de la paz, que haya la ayuda militar suficiente para actuar. Muy bien, se han producido muchos casos de violación de la paz, de agresión armada, y el Consejo en algunas ocasiones ha autorizado una intervención militar. ¿Qué países han intervenido con asistencia militar, enviando tropas? Sabemos, las grandes potencias mundiales, la gran potencia mundial. No se le va a pedir a un país pequeño de América Latina, del África, del Asia, que aporte con tropas. Simbólicamente algunos lo han hecho. Colombia, en el caso de la guerra de Corea, lo hizo, por ejemplo. Pero el gran ejército tiene que ser proporcionado por aquel país que tiene fuerza suficiente, poderes suficientes, capacidad suficiente para actuar. Y entonces eso produce un fenómeno curioso. Esa es una obligación, a veces impuesta por la decisión del Consejo de Seguridad, que incluye a las grandes potencias mundiales. Y entonces a veces hay recelo por parte de esas potencias que no quieren actuar. Por otro, hay también el ejemplo contrario, potencias que quieren actuar en el pretexto del Consejo de Seguridad para intervenir. Pero yo creo que el Brasil, al menos antes del señor Bolsonaro, antes de que fuera elegido presidente, tenía un poco de recelo de asumir el liderazgo latinoamericano. Es un líder nato por su tamaño geográfico, por su capacidad económica, por su influencia política, en fin, por 100.000 razones es un líder nato y debería asumir una política de líder latinoamericano. Pero esa no es una función que no lleve consigo una factura a veces muy costosa de satisfacer. Y entonces ha habido, creo, en el Brasil un poco de resistencia a asumir el papel de liderazgo. Ojalá Brasil y México, poniéndose, o mejor dicho, balanceándose el uno con el otro, resuelvan actuar como líderes de América Latina. Necesitamos un cierto liderazgo que al mismo tiempo nos represente y nos impulse hacia nuevas formas de cooperación y desarrollo. Pienso que el señor Bolsonaro ha hecho una declaración definitoria e importante. Él ha dicho que el Brasil va a ser un aliado, el mejor aliado del señor Trump, de los Estados Unidos. Y poco más se conoce sobre su política externa.
la designación de un nuevo canciller internamente criticado, y luego también la afirmación de que trasladará la capital, la embajada del Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Esos son los hechos internacionales que se conocen. El señor López Obrador en México, bueno, la política nacionalista de México es un poco más tradicional, pero tampoco ha sido muy claro en esta materia. Él hereda un nuevo tratado que fue negociado por Trump con México y con Canadá, pero negociado de potencia fuerte a países que necesitaban de esa potencia fuerte. De modo que el mundo en América Latina es muy complejo. Universalmente, la actitud del señor Trump es cuestionada, es problemática, presenta muchas preguntas sin respuestas. Basta ver la relación con Europa. La Unión Europea tiene una relación como nunca fricsante, difícil con los Estados Unidos. Estos mismos momentos están pasando situaciones complejas por declaraciones del señor Trump en relación con el Brexit. De modo que el mundo es un mundo delicado, complejo, los temas son cada vez más agudos, pero hay que esperar que, bueno, se aclare el panorama político interno en nuestro continente, en nuestro subcontinente, y que emerjan, primero sobre la base de un balance de poder, nuevas concepciones de democracia operativa que nos lleve a fortalecer los procesos de integración. Gracias. Usted tiene una experiencia única en las Naciones Unidas y le voy a hacer esta pregunta. Parece que en el tejido mismo de Latinoamérica encontramos el tema de la corrupción. El tema de la corrupción ha sido, existe en cada país en una u otra dimensión, generalmente en dimensiones muy grandes. En algún momento, años atrás, Guatemala decidió invitar a las Naciones Unidas para que coopere a resolver el tema de la corrupción y tuvieron un progreso muy importante. ¿Cree usted que Latinoamérica como continente, los países latinoamericanos, deberían adoptar esa ayuda de las Naciones Unidas para combatir el flagelo de la corrupción? Mire, en América Latina estamos pasando por una circunstancia sumamente grave. La corrupción probablemente la corrupción ha existido siempre y en todas partes, pero en distintos grados. En América Latina acaba de descubrirse una corrupción que se presuponía existir, pero de la que no se conocía su volumen y su envergadura. Esa corrupción ha llegado a tal nivel que hay países en los que hay 5 presidentes acusados, 5 expresidentes acusados de corrupción. Hay otros en los que tienen 2 o 3 expresidentes en cárcel. En el propio Ecuador tenemos graves indicios de responsabilidad penal por parte del expresidente Correa. El ex vicepresidente de Correa está en la cárcel. En Colombia ha habido acusaciones similares. El caso de Venezuela es conocido internacionalmente. De Argentina, ni se diga. De modo que la corrupción en América Latina se ha vuelto un problema tan serio, tan grave, y que ha alcanzado tantos niveles sociales, políticos, económicos, que estamos asombrados ante eso. Existe un acuerdo con la ONU, que es un tratado internacional para luchar contra la corrupción, y en ese tratado se estipula con claridad que la ONU puede servir de un mecanismo de cooperación a efectos de descubrimiento del culpable, juzgamiento adecuado del culpable respetando sus derechos y recuperación de los dineros mal habidos. Guatemala puso en práctica este acuerdo y ha logrado resultados muy interesantes. Yo pienso que la ONU debería actuar con mayor dinamismo e iniciativa en esta materia, ofrece sus servicios, pero que los ofrezca de manera un poco más elocuente, porque estamos necesitando un baño de verdad en América Latina. Este baño de verdad de lucha contra la corrupción nos va a crear problemas. En algún artículo decía yo hace poco que la lucha eficaz contra la corrupción podría dejar acéfalos los poderes del Estado en varios países de América Latina. Pero tenemos que pasar por eso. Tenemos que pasar por ese baño de verdad, por esa purga nacional después de una época nefasta de frustración. Y solamente así
recuperaremos algo que es indispensable. Nuevamente la enseñanza en escuelas, colegios y en la práctica de la vida del ciudadano de la ética. La ética debe ser una materia que se vuelva a enseñar no solamente en el campo teórico, sino con el ejemplo que todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen poder, deben dar a la ciudadanía en general. Bueno, en esos pocos minutos que nos quedan, quería hacer una pregunta. Usted fue el primer comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un gran honor para usted, para su país de origen y desde luego para nuestra región. ¿Cómo ve el estado de los derechos humanos globalmente? ¿Estamos de mejora? ¿Cuáles fueron las iniciativas principales en su gestión? ¿Y cómo están ahora esas iniciativas? ¿Qué impulso han tenido? Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia tan importante en las Naciones Unidas. Bueno, los derechos humanos tuvieron su reconocimiento universal más evidente el año 48, cuando fue aprobada la Declaración Universal. La Declaración Universal es una especie de resumen filosófico de todas las grandes religiones monoteístas del mundo. De modo que por eso recibieron la acogida universal y fueron aprobadas, recibió pues la declaración, la acogida universal y fue aprobada por unanimidad. Esa declaración debe mantenerse vigente, sigue vigente. Yo creo que es un credo político internacional que debemos tratar de fortalecer permanentemente. Eso no significa que los derechos humanos estén siendo respetados en todas partes. Por el contrario, se violan los derechos humanos en todas partes. El hombre, a pesar de los avances de la civilización y de las culturas, de todas maneras es proclive al uso del poder y de la fuerza como elemento para cumplir sus aspiraciones personales. Y eso hace que viole la ley, que viole los derechos humanos. Y entonces vemos dramas como los dramas del hambre africano. Algún sabio decía, mientras haya un solo ser humano que muera de hambre, la humanidad está muriendo de hambre. Bueno, eso es auténtico, es verdad, pero sigue ocurriendo. Hay mucho progreso, hay progresos indudables. La dignidad humana, que son la base sobre la que se levanta la pirámide de los derechos humanos, es cada vez más reconocida y respetada. No por todos, ni siempre, pero cada vez hay más convicción de que este siglo, el siglo XXI, debe ser un siglo de eclosión de un humanismo fundamentado en el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Hemos tenido un invitado de lujo, el doctor José Ayala Lazo. Ustedes lo han escuchado. Un desafío para todos nosotros para seguir investigando, entendiendo esta dinámica internacional tan importante en nuestra región y, bueno, globalmente. Gracias por estar con nosotros. A nuestra audiencia les invitamos a continuar el diálogo en Twitter, Pocho Salcedo. Y, bueno, ha sido un placer tenerlos. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias doctor Salcedo.